¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Me gusta mucho cuando yo digo la intro, que aparte me la sé de memoria porque la escribí yo, y entonces cuando la puedo decir me pone muy contento. Estoy muy feliz de que sea el último episodio de la temporada porque es un lindo tema, porque vuelvo a estar con el Corsario que la semana pasada no pudo estar. Esta vez no está Bobby porque, como le contamos a los Patreons, si quieren saber más del problema que está habiendo en Herejes muy severo, vayan a Patreon y van a poder enterarse, pero el Corsario y Bobby ya llegaron a un momento de tensión tan grande que no pueden grabar episodios juntos. Entonces, pero bueno, no se van a enterar más en Patreon de la situación crítica que está ocurriendo. Mira cómo vendo, ¿no? O sea, es descarado total. La tensión sexual ya sí, es terrible, terrible. De hecho, va a ir a ver Monumento, pero bueno, un monumento a Bobby va a ir a ver porque lo extraña. Es raro, pero se tienen que enterar en Patreon. Y sin más, bueno, último episodio de la temporada. Volveremos a mediados, fines de enero. Muchas gracias por lo bien que le fue al episodio pasado. Yo quiero, esto te decía que te lo iba a contar, antes de presentar a mi amigo queridísimo, que tuvimos una charla telefónica muy linda hace poco. Yo creo que cuando el Corsario lee que yo lo quiero llamar, se preocupa automáticamente. Sí, güey. Sí. Si hay una llamada de Vasco es porque hubo pedo. Pero bueno, tuvimos una charla muy linda, la verdad, y te quiero mucho y lo sabes. Pero yo quiero saludar a Diana, una amiga de mía y de Silvia de muchos años, mexicana, que vivió acá en la Argentina, que hace poquito me escribió, o yo le escribí porque vi en su rap con mucha sorpresa que Herejes era uno de esos podcasts más escuchados, y le escribí, decirle, hey, no sabía que nos escuchabas. Me dice, ustedes no saben, no tienen idea lo que hicieron por mí. Me sacaron de toda la secta de las ventas de multinivel, de Herbalife. Así que, nada, es re lindo recibir esos mensajes. Sé que el Corsario los recibe también. Y cuando es de una persona conocida y todo, y vos ves que le hiciste bien, así que te mando un abrazo muy grande, Diana, y gracias por acompañarnos. Pero permitan presentar a el Ignatius J. Reilly de este Nueva Orleans, al fútbol americano colegial de este Baton Rouge, a ver qué más, al Voodoo Child, al Voodoo Child de este blues norteamericano, Alejandro el Corsario Durán. Te faltó al estándar de jazz de claro, al estándar de jazz, exacto. ¿Qué pedo, mi Vasco? ¿Cómo estás, nene? Estoy bien, estoy con un poco de frío, pero bien, güey. Muy contento de tener la oportunidad de grabar este episodio. ¿Cómo costó, casi se nos ceba, güey, pero es un gran episodio porque yo no sabía un chingo de cosas de este cabrón que vamos a hablar ahorita y me parece que es interesante porque a veces nos vamos con la idea de, no sé, una de las básicas, ¿no? De, todo su dinero se lo dio, sale de Gortari. Y dices, bueno, ya cuando lo estudias dices, bueno, sí, hay una parte, efectivamente, pero pues hay una historia atrás que se tiene que contar. Y bueno, es muy interesante, no tan interesante como los productos que tiene Herejes el podcast en chunchos.mx. Muy bien metido. Como la gorra que trae Vasco y pues ya saben, playeras, bolsas y todo lo que Herejes tiene a la venta de la mano de Chunchos en su tienda física que ya está en Ciudad de México. Vayan a verla. No tengo idea de dónde chingados está, pero ahorita les dejamos por ahí. No, ya está en historias de Herejes, la dirección y todo. Ahí pasen a ver. Y bueno, pues su página, ya saben, donde pueden ver absolutamente todo. La semana pasada empezamos una campaña, vos no estabas, Ale, pero con Bobby empezamos una campaña. ¿Lo puedo nombrar o te genera mucho, te hace mal? ¿Puedo nombrar a Bobby o...? Puedes nombrarlo, güey. Ok. Me para poquito, pero ok, perfecto. Empezamos una campaña con Bobby que es regálenle para Navidad al que les recomendó Herejes, por el cual ustedes llegaron, algo de Chunchos. Esa es la campaña. Qué chido, güey. Sí, exactamente. Gracias por haberme presentado estos tres. Acá tenés una gorra. O sea, es como... Bien, es eso. bien. Así que eso es. Y vamos a hablar de
el único mexicano, no solo el único mexicano, sino el único latinoamericano, no solo el único latinoamericano, sino en el siglo XX y XXI, el único hispanohablante que fue, no un año, sino varios años, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. En esto de hablar de los millonarios mexicanos, porque claro, ser millonario en México requiere el análisis del pensamiento crítico, porque algo de intervención del Estado, algo de intervención de los favores, algo, aunque no sea algo todo, de intervención de lo que no vamos a hablar, también puede ser. Algo de intervención de lo que nunca vamos a hablar, hubo. Entonces, todo tuyo, Corsario. Dale para adelante. Pues miren, obviamente, para hablar de este tema hay que remontarnos años atrás. Pues déjenme platicarles que durante los primeros años de su vida, Carlos Slim vivió en una casa situada en la Avenida México, número 51, frente al Parque México, en la colonia Condesa. Ahí transcurrió una infancia que oscilaba entre la disciplina familiar y una libertad poco común para esta época. Su padre, Julián Slim Haddad, fue un inmigrante. ¿Será primo Vasco, de Silvia? no hiciste ninguna cara y se me hizo raro, güey. ¿Tendré algo para reclamar? ¿Será primo de Silvia? ¿Algo? ¿Tendré algo No para sé. pedir ahí? Será lindo, No sé, pero cuando vi el apellido dije, Vasqui. Acá también hay unos Haddad ¡Corre, millonarios. Yo siempre digo que Silvia es de los Haddad pobres, porque acá en Argentina también hay unos Haddad millonarios, pero no nos toca. El dueño de Infobae, es Daniel sí. Haddad. Sí. ¿Cómo lo pronuncian? ¿Haddad o Haddad? No, acá decimos Haddad. Sí, Haddad, pero okay. es Haddad. Pero es sí es Haddad. Haddad, ¿eh? Haddad, sí, como muy con pronunciado, ¿no? Sí. Sale como Okay, con un moquito de acá. Con un gallo. Haddad, sí, exactamente. Okay. Sí. Muy bien. Bueno, pues Julián Slim Haddad, un inmigrante libanés que había construido su fortuna con base en el comercio y las bienes raíces, tenía una idea clara sobre la formación de sus hijos. Él no quería que crecieran subordinados a una autoridad rígida e irracional. O sea, era como un hereje, güey. Claro. Slim fue inscrito primero en la escuela inglesa para varones, un colegio con un ambiente casi militar, güey. Okay. 50 estudiantes por salón, es un chingo de gente, cabrón. Sí. Prohibido hablar durante la comida, disciplina entendida como obediencia, para ser gente dócil, ¿no? Cuando el niño Carlos manifestó su rechazo frontal a estas reglas, su padre inmediatamente lo sacó de ahí. Aquello no era educación, decía Julián, era domesticación. Okay. Y esa decisión temprana, escuchar, o sea, el hecho de que este güey escuchó a su hijo antes de que al sistema escolar, güey, pues dejó una marca en Carlos Slim muy profunda. El mensaje era bastante claro: la libertad no solo se desea, sino que se ejerce. Okay. Esa filosofía se repetía en casa, mientras muchos padres de clase media mantenían un control estricto sobre sus hijos. Los Slim permitían que los suyos se quedaran solos, por ejemplo, mientras viajaban, güey. Los morros se quedaban solos en casa. Y esto no y era... entraban dos ladrones a querer robar la casa y el pequeño Carlos Slim armaba juguetes así que bailaban y les ponía fuegos artificiales. Inflaba muñecos en la bañera. Exacto. Y los jalaba para que se viera como que estaba bañándose. Ponía un maniquí arriba de un tren para que diera vueltas sobre la sala para que vieran movimiento. Y policiales negros de los 20, no, maldito y feliz. Y sí. Padres así, sí. ¡Demonios, Mike! Sí, sí, güey. Okay. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Bueno, entonces, esto ellos no lo veían como un descuido, sino que era confianza. O sea, están como justificando un poco, ¿no? Sí, pero sí. Casi un experimento de autonomía. Y quizás ahí, sin saberlo, se gestó la primera capa del empresario. La certeza de que uno puede decidir sin pedir permiso.
Pero la vida cambió abruptamente en 1953 porque Julián Slim murió cuando Carlos tenía apenas 13 años. Uf, qué feo. Sí, el adolescente se recogió en sí mismo y pues de alguna manera vivió su luto conforme a su posición económica y social. Claro. Porque entonces dejó 2 años de ir al cine. No salió más, no tuvo más distracciones, su duelo fue silencioso y como él mismo lo ha dicho, pues fue un periodo que lo obligó a hacerse fuertes, a crecer a golpes, ¿no? Yo no critico esta parte, pero se me hace bien cabrón, ¿no? Como el duelo no va a ir al cine. O sea, es un duelo de ricos, güey, ¿no? Cualquier persona diría, dejó de comer, güey, no sé, güey. Bueno, pero el cine era un entretenimiento popular en esa época. Igual Carlos Slim Sí, no lo me era. refiero al acceso, Sí. Sí. La Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en el antiguo colegio de San Ildefonso, fue su primera red pública de contención. Ahí conoció la diversidad, la discusión, la vida estudiantil, y en una ciudad que en esos años pues hervía, ¿no? Políticamente. Claro. Y aunque su disciplina escolar era notable, él nunca aspiró a una trayectoria académica tradicional. Su brújula siempre apuntaba hacia la lógica de los negocios. Mira. Y esto sí es interesante porque construyó muchas cosas antes de llegar a su imperio, ¿no? Y me parece que repasarlas nos da como un poquito este background de Carlos Slim. Claro. Cruzó ingeniería civil en la UNAM y a los 25 años fundó Inversora Bursátil. 25 años. 25 años. Okay. Para entonces ya había entendido algo que sería central en toda su trayectoria. Las crisis abren puertas para quienes tienen capital, paciencia y un olfato particular para entender el poder. No mames, en esta frase está encerrado un chingo de cosas de México. Total. No sé si del mundo, pero al menos de México. De gran parte del mundo, madre, por supuesto, pero de México, de Latinoamérica en general, sin dudas. Claro, güey. La investigación, no sé si has escuchado, güey, de un cabrón que se llama Diego Enrique Osorno. Tiene varios libros, güey. Yo creo que ahorita que te platique de él igual y te va a brincar algún tema de él, pero tiene muchos libros de política en México. Ajá. Y este cabrón hizo una investigación muy interesante de Carlos Slim. Estuvo durante muchas horas hablando con él y bueno, te platico. La investigación de Diego Enrique Osorno profundiza en esta dimensión de la que estamos hablando. De todo el poder y de todas las oportunidades que tienen las personas que tienen accesibilidad a estas. Claro. Y sí. Bueno, ojo y acceso. Entonces, el libro que Diego Enrique hizo, que escribió, no es una biografía convencional, es una biografía política, lo cual lo hace un poco más interesante. Y Osorno pasó más de 7 años entrevistando, revisando archivos y estudiando y escuchando a quienes vivieron alrededor de la familia Slim. Y lo que encontró no es una historia de genialidad solitaria, sino un relato como entretejido con la historia política, obviamente, de México. Slim creció en un México donde los grandes empresarios no flotaban sobre la vida pública. Y esto es bien interesante, como lo cierra, güey. La habitaban. Claro. Eran parte, la vida pública. Claro, güey. Eran parte del tejido político. La relación entre Estado y las élites económicas era muy cercana. Sí, casi que eran lo mismo, ¿no? Claro, güey. Eran cercanas, continuas y funcionales. Y Osorno muestra cómo la familia Slim, como muchas otras, navegó esos espacios, redes de apoyo, vínculos con funcionarios y figuras del aparato estatal, dinámicas propias de un país que nunca separó del todo el poder político del económico. Y es importante subrayarlo, que no se trata de afirmar conspiraciones, para nada,
sino de exponer una realidad histórica. Durante décadas, los negocios más rentables en México fueron aquellos que se movieron al ritmo del Estado. Claro. Y esto es así. Es así. Y Slim lo supo leer mejor que nadie. Y eso es lo que, como empresario, como personaje de este tipo de calibre en México, lo hace diferente. En los años 80, mientras México atravesaba una de sus peores crisis económicas, recordemos deuda, inflación, nacionalización bancaria, deterioro financiero, etcétera, la mayoría de los empresarios se retraían. Slim, en cambio, empezó a comprar. Adquirió empresas en sectores clave: tabaco, minería, papel, bienes raíces, autopartes, seguros. Y lo hacía con tal precisión que parecía un pinche cirujano plástico de la economía, güey. La crisis era para él una zona de oportunidad. Pero nada transformó más su historia, obviamente, como muchos lo saben, que las privatizaciones del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Lo más importante. Antes de entrar en Telmex, que ahora charlamos de Telmex, esto ya era el grupo ya existía el grupo Carso. O sea, él ya hacía todas estas adquisiciones que vos contás, eran a partir del grupo Carso de Carlos Slim. O sea, él ya estaba conformando un conglomerado de empresas, digamos. O sea, cuando él llega a comprar el Telmex, o sea, porque viste, a veces esta historia te la pueden llegar a contar como, no, bueno, llegó y le dieron la privatización. O sea, que es verdad, por supuesto. Es que así es como se maneja. Pero él ya tenía un conglomerado de empresa. Ya era un tipo muy beneficiado. O sea, no llegó Juan Pérez por esa madre. Exacto. Era un tipo que ya, sea como sea, y probablemente comprando en quiebras o comprando con ventajas, pero ya llegaba con un conglomerado económico importante. Claro, ok. Claro, totalmente, güey. En 1990, el Estado mexicano empezó a vender la empresa pública que controlaba la telefonía nacional. Un monopolio natural, estratégico, con impacto en millones de hogares. Y este proceso de privatización no fue solo un tema económico, fue una decisión política monumental. Y el ganador de la licitación fue Carlos Slim, acompañado de France Telecom y SBC. Sí, para algunos analistas, para algunos analistas, esta adquisición fue un movimiento empresarial, fue el movimiento empresarial más importante del siglo en México. Para otros fue el inicio de un modelo donde la competencia sería más una promesa que una realidad. La narrativa de éxito siempre tiene dos lecturas. Y en este caso, la primera es: Slim modernizó la empresa, llevó telecomunicaciones a millones, creó un gigante regional y revolucionó el mercado del prepago con América Móvil. Y la otra es: Slim construyó un imperio desde una infraestructura privilegiada con ventajas estructurales que dificultaron la competencia durante años. Sí, la hicieron casi imposible, ¿no? Claro, y déjenme decirles que ambas lecturas son ciertas. Y Osorno las coloca una frente a la otra para demostrar la complejidad que encierra a todo este personaje. Pero quizá lo más interesante de la investigación es lo que rodea a Slim, no lo que él dice, ¿no? Porque Slim habla muy poco. Sí, perdón, un detalle antes de que avances sobre cómo es imposible, si bien por supuesto él pasó lo mismo en Argentina y en muchos países, los sistemas de telecomunicaciones, cuando viene la modernización y cuando viene la pluralización de servicios, en toda Latinoamérica pasaba lo mismo, ¿no? Las empresas públicas no daban abasto, tardabas meses en poder tener un teléfono o incluso años, en el caso de Argentina, en poder tener un teléfono. La empresa era una empresa que el Estado no la administraba correctamente, pero sin embargo,
y acá es donde viene la cuestión de, ambas cosas pueden ser verdad, ¿no? Como dice Caro Solís. Es verdad que la empresa no funcionaba, pero también es verdad que cuando se la das a un privado, el Estado sabe que le está dando algo valioso y que lo va a beneficiar muchísimo, y que si el Estado, en lugar de entregarla, la administrase, quizás podría irle tan bien como al privado, solo que no sabe o no quiere hacerlo, o la corrupción o la burocracia lo impide. Pero la empresa, cuando se hace la privatización en México, se cotiza en $1.700 millones de esa época, y sin embargo, para comprarla solo tienen que pagar 440 millones. O sea, apenas un 30%, porque el resto se va pagando en partes, o sea que se va pagando con la ganancia que inmediatamente después de las inversiones para modernizarla, que por supuesto las hicieron, les empezó a dar. O sea, las privatizaciones eran tan buenas en ese momento, si bien te van a decir que hoy Telmex no es negocio, no sé qué, en ese momento era un negocio tan grande que se pagaba sola la compra de las empresas privatizadas. Entonces, lo que hacía el Estado era sacarse de encima un servicio que no sabía administrar, pero que bien administrado sí era un buen negocio, y lo demostró convirtiendo a esta gente en hipermultimillonaria, ¿no? Claro, totalmente. Sí, pero bueno, seguí adelante. Sí, entonces les decía que quizás lo más interesante de esta investigación que rodea a Carlos Slim no es lo que él dice, porque Slim habla muy poco y concede muy pocas entrevistas. También evita confrontaciones públicas. Es un güey muy inteligente, muy calculador. Y como lo señala Osorno en su libro y en lo que ha escrito sobre Carlos Slim, es uno de los personajes más difíciles de abordar para cualquier periodista. Okay. No porque te amenace, no porque presione, no por ese lado, sino porque su poder radica en otra cosa, en que él maneja de manera muy inteligente la normalización del silencio. En México, pocas personas se atreven a hablar públicamente de él. Ya me está dando miedo este pinche. No por miedo directo. Solo estamos leyendo a Osorno. Vayan a buscar a Osorno. Herejes no crea contenido, repite lo que dicen otros, nada más. No, en México pocas personas se atreven a hablar. Entonces les decía que Slim está presente en tantos sectores. Llámale infraestructura, comunicación, banca, comercio, medios, transporte, en fin. Que cuestionarlo, pues implica para muchos no un problema de persecución, claro que no, sino cerrarse puertas, güey. Claro. Es demasiado lo que acaparan sus negocios, ¿no? Y el silencio no es impuesto, güey. Se entiende más bien como voluntario. En paralelo, Slim construyó una imagen filantrópica bastante robusta. Fundaciones de salud, educación, deporte, el Museo Sumaya, con una de las colecciones privadas más grandes de Latinoamérica. Programas hermoso, maravilloso el Museo Sumaya. Sí, hermoso. Pues fuiste hace poco, ¿no? Sí, voy siempre que voy a Ciudad de México, me encanta. Yo soy muy fanático de Rodin, el escultor francés, y tiene una colección enorme de piezas de Rodin, y tanto en la... No, y el mismo museo es hermoso por fuera, güey. El museo es precioso, el museo es precioso, pero la colección que tiene tanto en la planta baja, donde tiene, por ejemplo, las puertas del infierno y demás, al Pensador y otras cosas, como en un piso arriba donde tiene todo prácticamente Rodin, es maravilloso. Así que recomiendo a cualquiera que vaya a Ciudad de México ir al Museo Sumaya, porque es una belleza. Claro. Tienes programas de microcréditos, donaciones millonarias en temas de niñez, nutrición y desastres naturales. La pregunta crítica no es si la filantropía es buena o mala. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué dice de un país que dependa de la filantropía de un solo hombre para cubrir funciones que deberían ser del Estado? ¿No? Totalmente, y te agrego una cosa más. A ver. Que esa filantropía se hace a partir de dinero ganado con servicios públicos. Claro, güey. Con dinero es como una forma muy perversa de funcionamiento de impuestos. Es un servicio que era público, que se privatiza
con el cual esta persona gana dinero cobrándole a la gente y a partir de eso... Y no paga impuestos. Y a partir de eso hace filantropía. O sea, es dinero que, sin ponerse socialista, porque lejos estamos de eso, pero es dinero que podría tener el Estado y que en un funcionamiento normal no necesitaría de esa filantropía, tanto porque el Estado podría proveerlo como porque el que la está ganando la gana con servicios públicos esenciales, como es la comunicación, ¿no? Sí, sí, claro. Y aquí me parece muy interesante lo que Osorno plantea, porque él no lo plantea como un juicio moral, güey, sino más bien como un diagnóstico estructural. Claro. México es un país donde el vacío institucional suele ser llenado como por capital privado. Y eso refuerza la centralización del poder en manos de unos cuantos. Sí. Y eso ocurre, y podemos poner también ejemplos de esto que ocurre en México todo el tiempo, güey. Cuando el New York Times enfrentó problemas financieros, Slim adquirió una participación importante. Era una jugada financiera presentada como una apuesta sin valor estratégico. Sin embargo, la imagen del magnate mexicano entrando al periódico más influyente del mundo no pasó desapercibida. De nuevo, el poder silencioso, presente, pero sin imponerse en el discurso. Con el paso del tiempo, Slim delegó funciones a sus hijos varones, Carlos, Marco, Perdón, ahí Antonio, hablabas de la Patrick. compra del New York Times, ¿no? Ahí te estabas refiriendo a la compra del New York Times por parte de Carlos Slim. Claro, sí. Pero su presencia simbólica, empresarial y política sigue siendo dominante. Es, en muchos sentidos, un actor estructural del país. Entonces, preguntémonos, ¿qué revela la historia de Carlos Slim? Bueno, primero revela que la narrativa del self-made man en México es completamente incompleta. Totalmente. Slim es el resultado, si bien de su esfuerzo, sí, pero también del entramado político y económico que permitió a ciertos empresarios convertirse en intermediarios del Estado. Segundo, muestra cómo la crisis en México han sido oportunidades para quienes tienen el capital, contactos y visión a largo plazo. Para quien ya viene con ventaja en la carrera. El que ya viene con ventaja en la carrera en Latinoamérica le va a ir mejor en esa situación. Claro. Para las grandes mayorías, las crisis significan precariedad. Para figuras como Slim, significaron expansión. Tercero, evidencia que la concentración económica en México no es un accidente, es un diseño histórico, un sistema que se reproduce desde el poder político y que privilegia a quienes pueden operar dentro de esa estructura. Finalmente, revela que la figura pública de Slim, aunque ya sabemos que es discreta, se sostiene en una influencia que atraviesa sectores enteros de la vida nacional. Y bueno, pues volvamos un poquito al inicio, a la infancia en la Condesa, a ese niño que buscaba esa libertad, que rechazaba la disciplina irracional y que creció en una casa donde la autonomía era un valor central. Ese niño heredó una ética, pues que lo acompañó toda la vida, la convicción de que nadie debía dictar sus límites, pero la pregunta crítica es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando esa libertad personal se convierte, con los años, en un poder capaz de moldear sectores completos de un país? Claro. Y al mismo tiempo de quedar fuera del escrutinio público. La historia de Carlos Slim es también la historia de México. Una historia donde el ingenio individual convive con la desigualdad estructural, donde la filantropía coexiste con la ausencia del Estado, donde las grandes fortunas emergen en tiempos de crisis, donde el silencio, más que cualquier amenaza, es la forma más eficaz de poder. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, todavía no acabó, perro. No, pero me gustó esa reflexión, Es que está cabrón, güey, la historia de este güey. Es que México se maneja
se ha manejado durante muchos años para los que vivimos aquí con estas figuras, y a veces hasta el pueblo las enaltece, güey. Y como que no sé si no entiende todo el contexto o bien ya es nuestra naturaleza, güey, ya está dentro de la forma en la que entendemos cómo funciona la sociedad en México. Y cuando un país se acostumbra a ese silencio del que estamos hablando, el poder se vuelve de alguna manera invisible. Y cuando el poder se vuelve invisible, pues se empieza a sentirse inevitable. Claro. Es que quizá el aporte más contundente de esta investigación que hace Osorno, recordamos, no es una biografía de un hombre poderoso, es la biografía del sistema que lo rodea, y quiero insistir en esto porque un sistema que en el caso de México hace del silencio un lenguaje, de la crisis un mecanismo de redistribución invertida y de la filantropía un sustituto de políticas públicas. Hay que prestar atención a eso, güey. Slim, el hombre más rico del mundo en 3 ocasiones, hace rato lo decías tú, es también el hombre que encarna las tensiones más profundas de nuestro país. Un país que lo vio crecer, que le permitió crecer y que todavía hoy se mira en su reflejo y se pregunta si lo que ve es aspiración o advertencia. Okay. ¿Qué opinas, mi Vasqui? No, nada, está buenísimo y suscribo completamente lo que comentás. Hay algunos apuntes que quiero agregar, que son cosas que para el público fiel y leal de Herejes o que viene siguiéndonos hace mucho, ya las conoce, pero me parece que son importantes remarcarlas y que además ponen en cierto contexto esta cuestión de la filantropía, y hago comillas, porque realmente cuando la hace el privado nunca es desinteresada o difícilmente es desinteresada. Cuando la hace el Estado, lamentablemente tampoco lo es, porque se termina usando para beneficios políticos y el Estado no debería hacer filantropía, sino que poner las condiciones para que haya la mayor igualdad posible. Pero vamos a recordar un caso, Ale, que se habló en Herejes en su momento, pero que es importante ponerlo en el contexto de Carlos Slim, que es el regalo que le hace Carlos Slim a la Iglesia Católica y en particular al obispo, ¿cómo se llama? Rivera, que fue la reforma y reconstrucción de toda la plaza de la Basílica de Guadalupe en el 2011, que te muestra cómo lo que se puede disfrazar como filantropía u obra pública en realidad es la búsqueda permanente de favores, ¿no? Porque se consiguen cosas muy buenas estando del lado de la Iglesia Católica, sobre todo en un país como México. Entonces, en el 2011, Carlos Slim decide donar una plaza para la Basílica de Guadalupe, la Plaza Mariana, donada no por Carso, o sea, no por la empresa, sino por la Fundación Carlos Slim. O sea, esta empresa que gana tanto dinero por los servicios esenciales, que no me parece mal, no me parece mal. Sí me parece que hay una competencia completamente distorsionada, pero tengamos en cuenta que Slim, a partir del crecimiento que le da Telmex en México, es dueño de empresas de telecomunicaciones en toda Latinoamérica. O sea, Claro, que es el equivalente a América Móvil en México, Claro está en toda Latinoamérica y es muy grande en la Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, en Uruguay. O sea, él tiene telecomunicaciones en toda Latinoamérica, servicio de internet, servicio de telefonía móvil, servicio de telefonía fija. O sea, ha logrado penetrar con esos servicios que, recordemos, las comunicaciones son un servicio esencial, ¿ok? Y a partir de eso, él gana con su empresa, lo dona a su fundación y su fundación elige regalárselo a la Iglesia Católica, en este caso con una inversión recontra multimillonaria que es la Plaza Mariana. En octubre de 2011 se entrega la donación de esa plaza que generó un caos de infraestructura vial urbanística en torno a la plaza, que consta de 67.255 metros cuadrados, construidos sobre un terreno de 29.500 metros cuadrados,
En ese momento se le entrega a Felipe Calderón y al jefe de la Ciudad de México de ese momento, Marcelo Ebrard. O sea, con la fortuna de Slim no hay particiones políticas, evidentemente. Las instalaciones se construyeron en un tiempo récord, un poquito más de un año. Tengamos en cuenta lo que es la obra pública en nuestros países de Latinoamérica. Esto se hizo entre junio de 2010 y octubre de 2011. Estaba terminado con recursos íntegros de la Fundación Carlos Slim. Felipe Calderón en su momento dijo que eso beneficiaría a más de 20 millones de visitantes anuales, que sin Carlos Slim no hubiera existido la Plaza Mariana, dijo en su momento Marcelo Ebrard, así como tampoco el centro histórico. Norberto Rivera, ese personaje tan desagradable del cual tenemos un episodio, recordó que sin Slim, quien desinteresadamente ofreció su ayuda, no se hubiera podido hacer la Plaza Mariana. Plaza Mariana que, como recuerdan, hubo muchos problemas porque se removieron a los vendedores históricos, se puso a otros, se construyó todo un negocio alrededor, estuvo todo el escándalo relacionado a quién era el dueño de la marca Guadalupe, se hicieron 1,000 locales comerciales, un centro de atención a peregrinos, comedores, estacionamiento, el andador de la cruz que se conecta directo con el atrio de la basílica, y esto lo hizo en su momento cuando tenía solo 74 mil millones de dólares, Carlos Slim. Solo 74 mil. Luego llegó a tener para diciembre del año pasado, no sé si ya salieron los datos de este año, pero para diciembre del año pasado, 102 mil millones de dólares, pero con la diferencia de que en el momento en el que donó la Plaza Mariana era el hombre más rico del mundo y hoy ya no lo es. Así que, pero no estés inventando cosas, le han de haber dado el pinche pago retroactivo del sueldo, güey. Y ya. ¿Vos qué considerás? ¿Tendrá un lugar asegurado en el... Tengo dos preguntas. A ver. Una es si con esta donación tenés un lugar asegurado en el cielo. Esa es la primera. Contéstamela si querés. Y la segunda es si ese lugar asegurado en el cielo es al lado de Felipe Calderón, Norberto Rivera y Marcelo Ebrard. O sea, si esa es la conformación del cielo, digamos, para no ir, digo, ¿no? Yo creo que sí, pero todos abrazados por Maciel. Ahora, desnudos, por supuesto, porque en el cielo no se permite. No desnudos. No se permite la ropa. Y después... Una sábana blanca. Ay, y ya abajo otro personaje que me llama mucho la atención en la historia, porque vos dijiste, y esto quiero hacer hincapié, vos dijiste que Carlos Slim es un hombre que casi no da entrevistas, muy cerrado, muy para adentro en su comunicación. Y a mí hay un personaje que me encanta y que me llama mucho la atención, que es el yerno, boludo. Arturo Elías Ayub. Porque a ese sí le encantan. Ayub. Sí, a ese sí le encantan las cámaras. Y es bueno, güey. Y es bueno, y muchas veces pareciera en las entrevistas que es como un poquito la voz de Carlos Slim. O sea, a mí me da la sensación de que muchas veces Ayub sale a hablar lo que Slim no sale a hablar. Este personaje, un economista, un hombre que se lo nota muy inteligente, está casado con la hija de Carlos Slim, Johanna Slim Domit, con una de las hijas. Un tipo que tiene mucha responsabilidad en el conglomerado familiar, que lo ha llevado con mucha responsabilidad y que casi prácticamente para Carlos Slim es un hijo más, un tipo muy exitoso, un tipo que, por ejemplo, fue presidente de los Pumas de la UNAM y ganó varios campeonatos con Pumas. También libanés. Claro, está en Shark Tank, o ha estado en Shark Tank, no sé si está ahora, pero ha estado mucho tiempo. Graduado de la Anáhuac, con un posgrado del Instituto Panamericano de Alta Dirección. Muy involucrado. Se nota que es un tipo bastante inteligente y que domina el micrófono muy bien, güey. Porque o sea, escríbanlo aquí, la raza que nos está escuchando. ¿A quién no le genera confianza ese güey en redes? Es verdad eso. Es un güey que tiene esa capacidad, cabrón. Habla y dices, este güey me cae bien, güey. Este güey tiene como esta labia que te envuelve, que dices,
sabe manejar masas, güey, sabe... bueno, el simple hecho de que tengas la capacidad de que al ver te digan, este güey es una buena persona. Porque eso es lo que transmite. Sí. Ayuda a personas, te sube videos que impulsando empresarios, este rollo que tuvo con el de las empanadas, el morrillo que salía vendiendo empanadas en Acapulco, que tuvo una conexión con él también. Terminó viéndose mal el papá, que luego habló él de las empanadas, como lo golpeaba y todo, pero él fue el que lo ayudó también, el que lo impulsó, estuvo ahí como que cerrando negocios con él, que al final el papá del niño fue el que lo sacó de ahí, pero siempre está del lado bueno, sí. del lado que no está la iglesia, ahí está, ¿no? Sí, que de hecho le busqué cosas oscuras y obviamente las manejan muy bien las comunicaciones, pero no se las encontré, ¿eh? No se las encontré. Ni se las vas a encontrar. No, pero siguiendo con esta persona que hoy tiene patrimonio propio de 9.9 mil millones de pesos mexicanos, son unos casi 500 millones de dólares, fue en su momento el director de alianzas estratégicas de América Móvil. O sea, él es el que hizo la masificación del Internet a partir de las empresas de Carlos Slim. Y a mí me llama la atención cómo Carlos Slim, al contrario del personaje que hablamos la semana pasada, seguramente los unen muchos puntos oscuros y la cuestión de los beneficios del Estado y todo, que ya lo hablamos, pero cómo a diferencia de Slim, que cuida mucho su imagen, elige poner para que sí se exhiba la imagen a este yerno, que realmente tiene una imagen muy blanca, como vos decís. Es todo lo contrario a un multimillonario de los que estamos acostumbrados en México. Cuando hablemos de Jorge Vergara, vamos a ver, por supuesto, una cosa distinta. Cuando hablemos de los dueños de Televisa, que es un caso paradójico. Televisa, lo voy adelantando y esto le quiero agradecer a Alberto, nuestro Patreon y seguidor. Televisa pasó de tener la fortuna personal de los dueños de Televisa de 5.000 millones a 500 millones de una generación a otra. O sea, perdieron el 90% de la fortuna. Todo lo contrario a Slim, que la agrandó, los de Televisa la achicaron. O sea que no siempre por heredar... Es que fueron muchos campeonatos de la América, güey. Eso es muy costoso, güey. Eso es muy caro. Y evidentemente acá Ayub no los pagó para Pumas, porque cuando fue directivo ganó como 5 campeonatos. Todo lo contrario. No ocurrió eso. Hoy es el miembro del Consejo de Administración del Grupo Carso y del Grupo Financiero Inbursa. O sea, es un tipo muy importante. Dirige, por ejemplo, la marca Claro Sports. O sea, fíjense cómo, siendo Slim un tipo que vos podrías decir va a ser un autoritario en su fortuna, elige muy bien a quién derivar la administración y lo hace con éxito. Y eso sí no es común en nuestro entorno latinoamericano. De hecho, cuando veíamos las quiebras y la situación grave que tiene el Grupo Azteca y Electra y todo eso, vemos un contraste muy grande ahí. Sí. Y ahí te va un punto, es muy, muy interesante lo que estás hablando, porque vamos a conectarlo con lo que decíamos de que tenía muy buena labia. O sea, tú puedes tener muy buena labia, tú puedes tener una muy buena presencia en cámaras, pero hay un porcentaje de esa presencia que es real, güey. O sea, que te lleva a poder lograrlo. Claro, totalmente. Porque tú no puedes poner a Salinas Pliego en ese cajón, güey. Salinas Pliego no logra eso. O sea, no logra empatizar con la gente que es culera, porque cuando hace comentarios culeros en redes, hay mucha gente que se los aplaude. Güey. Sí. Y hace comentarios racistas, hace comentarios sexistas, hace comentarios de una empatía nula, güey, con la sociedad. Y yo estoy seguro que aunque ese cabrón intente hacerlo, no se la crees. Totalmente. Pero Ayub sí lo logra, porque parte de esa esencia que tal vez estará exagerada, tal vez estará pintada, tal vez estará pensada, estructurada para vender, él la puede emplear porque hay algo quiero pensar, güey, que hay algo de esa actitud que en él realmente existe, güey. Y eso es también importante resaltarlo, cabrón, porque si en algún punto ese cabrón se llega a postular, que no lo dudo ni tantito, para algún cargo público en un futuro, güey, es importante entender que dentro de todo el poder, que dentro de todo eso, hay un vestigio ahí de que el tipo
no creo que sea tan mala persona como si, por ejemplo, a mí se me hace Salinas Pliego, güey, que se fue su rechingada. No hay nada reivindicatorio en Salinas Pliego ni nada. Claro, todo lo que se ve resulta negativo, resulta desde la extorsión, desde lugares muy, muy, muy oscuros, o al menos así parecería de los reportes policiales, ¿no? Policiales y periodísticos. Sí. Y finalmente, una cosa que no sé si estás al tanto, pero hace poquito la Corte Suprema de México sacó un fallo interesante contra Inbursa, obligándolo a pagar una fortuna a 2 de sus empleados por un grave accidente de trabajo, indicando que la aseguradora tenía que responder, Inbursa tenía que responder por los daños causados por las redes eléctricas de la CFE, pero lo que fue novedoso es que le dio el derecho de la compensación directa del artículo 147 para agilizar la reparación y que tiene que pagar directamente Inbursa. Eso es para mí es muy llamativo y es positivo que exista, pese a todo lo que se critica el sistema judicial, pese a todo lo que hablamos de cómo se favorece a los grupos de poder y a los grupos concentrados de poder, que existan de vez en cuando sentencias judiciales que los obliguen a responder, ¿no? Porque, por supuesto, no todo lo que hacen es bueno, lejos de eso, ¿no? Ya hablamos de monopolio. Me preocupa el trasfondo, güey. A ver, contame. Me preocupa que estén haciendo ese tipo de cosas. A ver, está bien, cabrón. O sea, hay muchísima gente que no pagó impuestos, muchas empresas que no pagaron impuestos y tienen que dar la cara, güey. Eso está bien, güey. Yo pienso que está bien, güey. Pero que nunca lo haya hecho el Estado es lo que me brinca. Y lo que me preocupa es que ahora se esté haciendo porque se está acabando la lana. Sí, claro. Eso es lo que me preocupa, güey. Pensé que ibas por el lado de querer aleccionar a la gente. No creo que vayan por ese lado. Yo creo que, a ver, definitivamente hay un problema muy grande en condonar los impuestos a las grandes empresas, güey. Eso siempre ha existido, güey. Los que más tienen pagan menos, cuando en todos los países que trabajan con esa estructura, los que más tienen pagan más, güey, porque producen más, porque pagan más impuestos, porque compran más, por todo lo que hacen, ¿no? Sí. Y sin embargo, en México nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que esto no ocurre, que es al contrario. Y podemos verlo en todos lados, no pues siempre, pero en todas las empresas grandes pasa. Gastan millones, invierten millones, ganan millones y no pagan millones. Claro. Entonces, que esté pasando ahorita, yo creo que es bueno. Las razones por las que puede estar pasando, no quiero asegurarlas, pero creo que hay que intuir un poco. Las razones por las que se puede estar pasando, me parece que es un tema delicado. Ok. Bueno, para México. Me gusta esa reflexión y con esa reflexión, porque claro, después ya no vamos a poder hacer nunca más el programa, termina la temporada de Herejes el Podcast 2025, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Sexta temporada entera, años enteros de Herejes el Podcast, desde que en enero de 2020 Bobby, el Corsario y Lola empezaron con este proyecto. En agosto del 2020 me sumé yo. Así que 6 temporadas enteras de Herejes el Podcast, 284 episodios creo, más todos los que hemos hecho para Podimo, más todo lo que hemos grabado exclusivo para Patreon. Yo no sé cómo nos seguimos soportando. Les mandamos un abrazo a Bobby, que no pudo estar hoy porque era imposible coordinar los horarios de los 3. Y nada, ¿qué quieres decir, Corsario, antes de que terminemos? No, pues que estoy muy contento cada año que pasa y que seguimos haciendo herejes. Siento que puede ser el último. Pero la neta es que gracias por estar con nosotros, gracias por hacer esto realidad, porque realmente quien hace que esto siga funcionando es toda la gente que nos escucha y que está al pendiente y que nos escribe y que nos cuenta cosas que les pasan y que publica cosas de herejes y todo esto, todo lo que han hecho hasta ahora, que están suscritos en Patreon, que suscriben en YouTube. Bueno, por eso funciona esto. Y bueno, es una gran forma de convivir, tanto entre nosotros 3
como con todos ustedes. Me encanta que siga existiendo. Me gustaría que existiera mucho tiempo más. Y pues bueno, pero que también que se estén sumando proyectos nuevos como Hasta Aquí Mi Reporte, como todo lo que hemos visto que están funcionando ahorita. Me parece que es uno de los frutos más bonitos de Herejes y que nos permite ir tocando otros temas que aquí en Herejes probablemente no se pudieran tocar. Totalmente. Entonces, me encanta. Ojalá siga creciendo la familia de Herejes y estar muchos años más y convivir mucho tiempo más contigo, con Bobby, que me parece que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en estos últimos años. Así que gracias a ti, gracias a todos los que me escuchan y gracias a las familias de mis compañeros que han aguantado este proyecto, porque sí, para la madre como les ha costado. Digo exactamente lo mismo. Gracias a Silvia, a mis hijos, a Pato, a Diego, a Caro, uy, se me fue el nombre de la hija de Bobby, qué vergüenza. a Sammy, sí, no, ya me acordé. Mientras lo decía, a Román, nuestro editor, a la gente que está en Patreon, a la gente que está en las membresías de YouTube, a Chunchos, a la gente que nos ayuda con las giras, a todo. Muchas gracias. La verdad que es un placer hacer esto y esperemos poder seguir así el año que viene. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós.